Bueno, hermanos, ahora sí quiero que nos dispongamos para entrar en materia. Vamos a entrar en materia, vamos al estudio del profeta Joel y tenemos aquí algunas generalidades. Primero que todo, tenemos unas generalidades. El profeta Joel, como ya les estuve diciendo, es el libro más cortito del Antiguo Testamento. Como profeta se clasifica como profetas menores. Les aclaro que la clasificación entre profetas mayores y profetas menores no tiene que ver con la importancia, no tiene que ver con la estatura espiritual del profeta, no tiene que ver con la espiritualidad del profeta, ni con la grandeza del profeta, ni con la importancia de los escritos. La división entre profetas mayores y profetas menores se da solamente por la extensión de sus contenidos, por la extensión. Entonces, como uno de los profetas más extensos es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ellos son los profetas cuyo contenido es el más extenso, por eso se llaman mayores, pero la palabra mayores se refiere a sus contenidos, pero no se refiere a la grandeza del profeta en sí como tal, ni a la importancia del contenido, sino a la cantidad de contenido. Entonces el profeta Joel es uno de los profetas menores porque su profecía es una de las profecías más cortas que hay en el Antiguo Testamento. Pero Joel es tan grande como Isaías, tan grande como Jeremías, tan grande como Ezequiel. Ahora, el profeta Joel tiene algunas particularidades. El libro del profeta Joel, o sea, su profecía, tiene unas particularidades que lo hacen especial y lo hacen diferente al resto de los libros proféticos. Y es que el profeta Joel no hace alusión a ningún rey. Todos los profetas, cuando escribieron, fecharon su profecía identificando el reinado del rey bajo el cual estaban escribiendo, y de esa manera se puede fechar el momento de sus escritos, o se puede colocar con total facilidad y con mucha precisión el momento de sus escritos. Por ejemplo, sabemos que Isaías profetizó durante el reinado del rey Usías porque él mismo escribe, él mismo dice en qué época y en qué año de cada rey él estuvo ministrando la palabra de Dios. Y así sucede con Jeremías, y así sucede con Oseas, y así sucede con una cantidad de profetas. En su mayoría, todos dicen quién era el rey que estaba reinando en ese tiempo, quién era el rey de Israel o de Jerusalén, si era el caso del reino del norte o el reino del sur. Entonces, el profeta Joel no alude a ningún rey, no habla de ningún rey, por lo cual es supremamente difícil ponerle fecha a su profecía, ponerle fecha a su ministerio. O sea, ¿en qué año profetizó esto Joel? Es muy difícil saber. Aquí tenemos una fecha tentativa. Se cree que Joel fue uno de los primeros profetas que hubo. Entonces, tentativamente tenemos el año 835 antes de Cristo, pero repito, no existe una evidencia interna bíblica, algo que se pueda comprobar en el mismo escrito de Joel, sino que todo se refiere a estudios externos, y por eso hemos colocado esa fecha como por poner una fecha. Pero ¿qué sucede? Que pues los amantes de la Biblia y de la Escritura y los que conocemos la Biblia sabemos que la Biblia es infalible y que todo tiene un porqué y que todo tiene una razón. De tal manera que el hecho de que Joel no haya colocado la fecha, el momento histórico en el que él recibe estas visiones, hace que su profecía quede como una profecía atemporal, es decir, una profecía que está vigente en todo tiempo y en todo momento. Y vamos a darnos cuenta que su contenido precisamente es atemporal, es decir, que es un contenido que no solamente puede haberse cumplido o haberse enviado al pueblo de Israel, sino que es un contenido que fácilmente nos los puede dar Dios ahora a nosotros como iglesia.
las características, el contenido, la temática, lo que maneja el libro de Joel hace que sea de los profetas menores el profeta más oportuno, el profeta más eficaz y necesario para estos tiempos. Y la profecía de Joel es lo que nosotros como iglesia necesitamos oír, es lo que necesitamos saber en este momento. El contenido del libro de Joel nos urge a nosotros aprenderlo, porque los tiempos que relata el profeta Joel son muy, pero muy parecidos a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces, ese fue uno de los motivos que me hizo escoger al profeta Joel para hacer repito, este corto estudio que vamos a hacer. Ahora, ¿cuál es el tema? Todo profeta tenía un tema, todo profeta tenía una visión, tenía una misión específica de parte de Dios. Y cuando empezamos a estudiar los profetas, vemos que ellos tienen una característica muy particular que los diferencia de otros ministerios como los pastores, como los reyes, como los levitas, como los sacerdotes. El profeta era alguien muy especial y muy particular porque dependía directamente de Dios, era sostenido por Dios, era enviado por Dios, era inclusive rechazado y aborrecido por el pueblo al cual era enviado, pero era respaldado de una manera prodigiosa, a pesar de que el profeta sufría persecución, injusticia, calamidad y toda una serie de desastres. El profeta siempre estaba lleno del poder de Dios y siempre estaba respaldado por el poder de Dios. El tema del profeta Joel, un tema muy particular, es un tema que es muy común en toda la Biblia, pero que en el libro de Joel es el tema por excelencia y es el día grande y terrible del Señor. Otra de las razones por las cuales vamos a estudiar el profeta Joel es que el profeta Joel complementa o hace alusión en gran manera al día espantoso, terrible del Señor que nosotros estudiamos ya en el libro del Apocalipsis, esos 7 últimos años del fin del mundo. El profeta Joel es como una visión profética de ese día. En las advertencias y en la descripción que se hace del libro de Joel, vemos un cuadro como un tipo, como una representación, como un símbolo que anticipa el gran día grande y terrible del Señor. Bueno, ese es el tema del profeta Joel. Vamos entonces a mirar lo que es el propósito. El propósito. Una de las cosas que nosotros tenemos que investigar a la hora de estudiar un libro es cuál es el propósito del escritor sagrado. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque cuando yo reviso el propósito, yo me entero de qué fue lo que él quiso decir. Y eso impide que yo trate de decir otras cosas diferentes con ese mismo texto, con ese mismo libro, que es lo que se llama la herejía, que es lo que se llama la exégesis, cuando utilizamos la escritura para decir algo que realmente no fue eso la intención del que lo escribió. Entonces, siempre que vamos a estudiar un libro con integridad, con honestidad y sometidos a la voluntad de Dios, tenemos que indagar cuál es el propósito del libro. Y aquí extracté 3 propósitos básicos del libro de el profeta Joel. El primer propósito es reunir al pueblo delante de Dios. Miren qué importante es este propósito. Reunir al pueblo delante de Dios. Reunir al pueblo delante de Dios. Nosotros sabemos que nosotros tenemos entrada amplia y espaciosa al trono de la gracia a través del único camino que nos puede llevar al Padre, que es el Señor Jesucristo. Su sangre y su sacrificio en la cruz del Calvario abrieron el camino para que tú y yo entremos al trono de Dios todas las veces que nosotros queramos, todo el tiempo. Sin embargo, reunirnos es algo supremamente importante. En la epístola a los Hebreos, que es una epístola que también habla de el desánimo, cuando el pueblo de Dios se desanima por la persecución,
y por las pruebas. En el libro de Hebreos hay una exhortación a no dejar de congregarnos, dice el autor de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, y cuanto más y mucho más cuando vean que aquel día se acerca. ¿Y de qué está hablando Hebreos ahí? Hebreos está hablando del día del Señor, que es el tema de quién, es el tema del profeta que estamos ahora estudiando, es el tema del profeta Joel. Si quieren, buscamos el texto. Yo creo que todos conocemos este texto porque los pastores lo utilizamos mucho cuando vemos que la gente no se quiere congregar. Sobre todo después de la pandemia y cuando se abrieron los cursos virtuales, la gente se acomodó en sus casas y por cualquier cosa y por cualquier excusa, por cualquier gota de agua que cae, deciden quedarse en casa y no congregarse. El libro de Hebreos que habló en el capítulo 10 del día del Señor y del momento en que ese día se viniese aproximando, hace una exhortación. En el capítulo 10 de Hebreos, lo pueden buscar, capítulo 10, vamos a buscarlo, porque hay una conexión entre esto y el propósito que tiene Joel al escribir su profecía. Dice el capítulo 10 de Hebreos, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En esta exhortación vemos dos cosas. Número uno, que dejar de congregarnos se puede constituir en una costumbre que comenzó con la pandemia, y una costumbre que está trayendo sequía espiritual al alma y dureza de corazón y desamor y egoísmo, individualismo y una cantidad de cosas más que vamos a ver en el libro de Joel. Entonces, el propósito del libro de Joel era reunir al pueblo delante de Dios, reunir. Y continúo leyendo nuevamente Hebreos 10 y dice, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros veamos que el día del Señor está cerca, por todas las señales, por todas las cosas que están sucediendo, debemos congregarnos más. O sea, debemos congregarnos con más frecuencia, no con menos frecuencia. Pero se está volviendo una costumbre no congregarnos. Entonces, el principal propósito de Joel era reunir al pueblo delante de Dios, llamar la atención del pueblo. ¿Y por qué reunirlo? ¿Por qué no da lo mismo si cada quien ora en su casa? ¿Por qué no da lo mismo si cada quien busca al Señor por su cuenta? ¿Por qué no da lo mismo? Bueno, podríamos pensar por un momento, imagínate que de repente es tu cumpleaños y, y cada uno de tus compañeros de trabajo te llama por teléfono o te escribe un WhatsApp y te dice que te felicita, que te desea lo mejor, que qué rico, que qué chévere, que, que estás cumpliendo años y que tienes salud y bendición. Eso es bueno, claro, eso es bueno. Pero si nada más pasa eso, tú no vas a sentir nunca que esa felicitación es real. Y nunca esas llamadas y esas felicitaciones podrán llenar de gozo y de plenitud tu corazón. Nunca esas llamadas van a poder hacer que tú te sientas amado, como el hecho de que por el contrario, todos tus compañeros se reúnan y decidan presentarse delante de ti con un presente, con un regalo o simplemente con una canción. El hecho de que las personas se reúnan para hacer algo le da importancia, le da valor, le da reverencia y sobre todo produce un efecto en la persona en torno a la cual se reúnen. Así que, ¿cómo podemos decirle a Dios que da lo mismo, que nos quedemos en la casa y nos conectemos por Zoom, que no es lo mismo reunirnos? No, el Señor Jesucristo enseñó acerca del poder de la convocatoria.
el poder de convocarnos, el poder de estar juntos. Decía Jesús, cuando dos o más se ponen de acuerdo, cuando dos o más se reúnen en nombre mío. Es decir, el reunir al pueblo, el reunir el pueblo de Dios. Las reuniones que hacemos tienen un inmenso poder y un inmenso significado y una inmensa aceptación delante del trono de Dios. No es lo mismo que cada uno busque a Dios por separado. Ahora, en el libro de Joel están pasando cosas supremamente graves, supremamente terribles, que hacen imprescindible, urgente el hecho de reunirnos. Porque cuando nos reunimos y nos presentamos delante de Dios, reunidos, Dios reacciona de manera muy diferente. Y lo que se necesita en el libro de Joel es llamar la atención de Dios. Y si queremos llamar la atención de Dios, tenemos que reunirnos como pueblo. Porque una de las cosas que a Dios le gusta es que sus hijos estén juntos. Recordemos las palabras del Señor Jesús cuando decía, llorando sobre Jerusalén, 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 que matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, mas no quisiste? El anhelo de Dios es que estemos juntos, físicamente, físicamente, no juntos en el espíritu, no juntos a través del Zoom, sino juntos físicamente. Por eso, hermanos y hermanas, yo sé que todos están cómodos en casa, pero la dinámica de una clase presencial no se compara para nada a esta clase virtual. Oren para que la Piedra Angular pueda reanudar sus cursos virtuales. Oren para que Dios nos otorgue de nuevo una sede donde podamos establecernos como ministerio. Bueno, el segundo propósito del profeta Joel era exhortarlos al arrepentimiento, a la humillación y al ayuno. Una de las cosas que vamos a aprender más profundamente en el libro de Joel es qué es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? No vamos a hablar de eso porque básicamente es uno de los temas centrales del libro de Joel. Pero lo que Joel quiere es que el pueblo manifieste delante de Dios un arrepentimiento genuino y verdadero. Y un arrepentimiento genuino y verdadero que debe ir acompañado de las actitudes y de las acciones correctas y coherentes con el verdadero arrepentimiento. Y por último, el tercer propósito es recordar las promesas de Dios ante su sincero arrepentimiento. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, son grandes, son gloriosas, son poderosas y satisfacen todas y cada una de nuestras necesidades. Para cada mal que podamos atravesar en nuestras vidas, hay una promesa de Dios. Lo más seguro es que no la conocemos. Conocemos nuestros males, conocemos nuestras calamidades, conocemos nuestras fallas, conocemos nuestras derrotas, pero una de las cosas que no conocemos y de las que somos negligentes son las grandes y poderosas promesas de Dios que están vigentes para nosotros como pueblo de Dios si cumplimos con algunos requerimientos. En este caso, lo que Joel nos quiere mostrar es cuáles son las promesas que Dios tiene para todo aquel que se arrepiente genuinamente y que manifiesta su arrepentimiento de corazón sincero ante Él. No es que tú estés arrepentido en tu corazón, no es que tú digas, sí, me duele todo lo que he hecho, me duele todo lo malo que me he portado. No, eso no es. Es que tú le manifiestes ese dolor a Dios de la forma correcta y con sinceridad. Y todo esto trae como consecuencia que alcanzar una promesa de Dios, alcanzar una promesa de Dios. Bueno, ese es los tres principales propósitos del libro del profeta Joel. Vamos entonces ahora sí a nuestras Biblias y vamos al capítulo 1. En la introducción al profeta Joel tenemos el capítulo 1, versículo 1 y dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. No se sabe casi nada de Joel, no se sabe sino que su padre se llamaba Petuel, eso es todo lo que se sabe,
pero lo que sí se sabe es que era un profeta verdadero de Dios. ¿Por qué? Porque dice que la palabra que vino a Joel era palabra de Jehová. Y eso significa que todo lo que vamos a leer en este libro proviene directamente de la boca de Dios y salió directamente del corazón de Dios. Por eso es tan precioso este y todos los libros de la Biblia. Por eso es tan valioso acercarnos a la Escritura, porque no nos estamos acercando a Joel, no nos estamos acercando a los pensamientos de Joel, nos estamos acercando a la mente y al corazón de Dios. Nos estamos acercando a escuchar la palabra de Dios que puede transformar nuestras vidas y que nos puede consolar en los momentos más difíciles. Vamos entonces a mirar eh, un primer punto, con el que comienza la profecía de Joel, y ese primer punto es la narración de una calamidad grande que hubo en Judá. Paréntesis. Sabemos también que el profeta Joel profetizó para el reino del sur, o sea, para Judá y para Jerusalén, para la tribu de Judá y para la ciudad de Jerusalén. Y lo sabemos por qué, por todas las alusiones que hace el profeta Joel al templo y a los sacerdotes, cuya sede estaba en Jerusalén. Entonces, vamos a mirar ahora rápidamente, vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer los versículos del 2 al 12. Capítulo 1 de Joel, versículo 2 al 12. Dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú, como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la miel del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Bueno, los estudiosos dicen que Joel está describiendo una calamidad presente, es decir, algo que había sucedido en Israel, algo que había sucedido en Jerusalén, y es una invasión de langostas. Nosotros de pronto aquí en nuestro medio no conocemos mucho acerca de eso, pero sí hay lugares donde se dan este tipo de invasiones. Y la langosta es un animal que avanza como una plaga, y pues estudiando un poco acerca de su comportamiento, ellas avanzan rápidamente y avanzan de una manera que van juntas como un enjambre, y a su paso, es como si desnudaran la tierra, es como si pelaran todo, porque ellas consumen todo lo verde. Y cuando ese enjambre de langostas sube o trepa por un árbol, se tragan toda la corteza del árbol y el árbol queda blanco, o sea, queda la parte interna del árbol descubierta y las ramas completamente descubiertas, de tal manera que después del paso de una plaga de langostas, la tierra queda blanca. La tierra que en otro tiempo estaba verde, cubierta
de grama y los árboles quedan blancos. O sea que es un espectáculo triste y deprimente. Pues hay diferentes intensidades en esta plaga de langosta, pero específicamente la que están describiendo parece que fue una plaga espantosa y terrible, con una capacidad para devastar impresionante, que dejó a toda la tribu de Judá prácticamente en ruinas. ¿Por qué? Porque el campo queda totalmente destruido. Y recordemos que la cultura hebrea en el contexto de ese momento y pues también ahora es una cultura 100% agrícola, 100% agrícola y ganadera. Israel depende de las cosechas para sobrevivir, para su comercio, para su prosperidad, para su manutención. Las cosechas de Israel, recuerden que la promesa de Dios era introducirlos a una tierra que fluye leche y miel, que es una manera de decir una tierra supremamente fructífera, una tierra de viñedos grandes y tremendos. Recuerden cuando, cuando Moisés envió a ese grupo de espías a la tierra prometida, dice que trajeron un racimo de uvas que no era posible que un solo hombre lo cargara. Imagínense un racimo de uvas que no puede ser cargado por un solo hombre, sino que es cargado entre dos hombres. Bueno, pero ahora lo que tenemos es un completo desierto, una tierra totalmente devastada por, por la plaga de las langostas, una plaga espantosa, una plaga terrible que dejó el campo totalmente en ruinas y como tal dejó también al ganado muerto de hambre, que el ganado no tiene dónde pastar. Entonces hay una crisis que está afectando todo el campo, está afectando todas las cosechas y por supuesto que está afectando a toda la población porque hay hambre, no hay que comer, no hay que comer porque todas las cosechas, el trigo, la cebada, los viñedos, todo se perdió, todo quedó completamente destruido. Y los agricultores, los campesinos, están llorando con su rostro en tierra, están llorando, están sufriendo porque no queda nada que recoger. Su cosecha por la cual ellos trabajan casi medio año, finalmente se perdió por completo. Entonces, este es un azote, esta es una calamidad que azota el campo, que azota el ganado, que azota a los campesinos, que azota a los labradores de la tierra, pero hay algo más y que es importante en el libro de Joel porque se repite varias veces. Dice el versículo 9, quiero que busquen el versículo 9 de lo que acabamos de leer. Y el versículo 9 dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros del Señor están de duelo. Y si usted avanza hasta el versículo 13, que no lo leímos, pero lo vamos a leer ahora, dice, ceñíos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Qué es la ofrenda y la libación? Es algo bien importante que tiene que ver con el culto judío, tiene que ver con el culto hebreo. Cuando un israelita se presentaba delante de Dios, tenía que traer algo. Miren que esto es supremamente interesante, porque Dios se revela en un contexto judío y Dios revela los principios básicos de la adoración. Y todos los judíos sabían que ninguno podía presentarse delante de Dios con las manos vacías. Óigase bien,
Nadie podía presentarse delante de Dios con las manos vacías. Tenían que traer algo para ofrecer delante de Dios. Eso es un elemento esencial del culto, es un elemento esencial de la adoración. Desde que comienza la adoración y los primeros protagonistas son Caín y Abel, la Biblia nos muestra que hay que traer algo delante de Dios y que eso es central en la adoración. Pero nosotros, los de esta cultura occidental, nos hemos vuelto tan utilitaristas que hemos olvidado el concepto genuino de la adoración, de traer algo delante de Dios. Y las personas vienen delante de Dios sin traer nada y además de eso, con la mera expectativa de ver qué es lo que van a recibir, decir si las canciones que van a tocar les van a gustar, que si la prédica le va a gustar, que si la silla va a estar cómoda, que si el lugar va a estar bien ventilado, que si los mujeres lo van a atender bien. Y esa es una concepción completamente egocéntrica y antibíblica que hace que no haya ningún tipo de adoración. Y una de las cosas que tenemos que aprender ahora, porque este es un tema que tiene que ver con el sacerdocio, o sea, con la adoración, con la administración del altar, es que tenemos que entender que no podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías, que hay que traer algo delante de Dios. No solamente hay que traer nuestro corazón dispuesto a adorar, nuestro corazón dispuesto a cantar, nuestra mente dispuesta a entender, nuestros oídos dispuestos a escuchar, nuestra boca dispuesta a abrirse, a hablar, a cantar, a que se oiga mi canto, sino que mis manos también deben estar dispuestas para dar. Eso es parte de la adoración. Tenemos que adorar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben adorar a Dios. Nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios trayendo algo para Él, porque Él es digno, digno de suprema adoración, del más alto homenaje que se le pueda hacer, porque solo Él es Dios y solo Él es digno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el sistema de las ofrendas, el sistema sacrificial? Dios estableció un sistema sacrificial, un sistema que estaba compuesto de sacrificios y de ofrendas. Y cada sacrificio y cada ofrenda tenía un significado y tenía un propósito. Entonces existían los sacrificios que tenían que ver con la culpa, o sea, los sacrificios que tenían como propósito expiar los pecados, el cordero que tenía que ofrecerse en mi lugar. Si yo soy un pecador y quiero presentarme ante un Dios santo, yo tengo que ofrecer un cordero y derramar la vida de ese cordero delante de Dios, como quien le dice a Dios, yo debo morir, pero por favor Dios, acepta en mi lugar la vida de este cordero. Y ese cordero sustituto apuntaba al Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo. Así que todo aquel que ofrecía ese cordero en fe estaba, por así decirlo, apuntando a la fe en el Señor Jesucristo. Pero no todas las ofrendas, no todas las ofrendas eran para expiar pecados. No todas las ofrendas eran para pagar por la culpa. Habían otras ofrendas. Y esto es lo que hace supremamente interesante el libro de Joel, porque Joel no llora por las ofrendas del pecado, o sea, no llora por los corderos que tienen que ser sacrificados para perdón de pecado, o por las vacas, o por el ganado que tenía que sacrificarse, o las palomas que tenían que sacrificarse para limpiar la culpa, para limpiar el pecado, para obtener perdón. No, aquí se está llorando es por un tipo de ofrendas que se presentaban, que se llamaban ofrenda y libación. La ofrenda tenía que ver con los cereales, tenía que ver con las gavillas de cereales que se ofrecían como acción de gracias por la cosecha. Eso era lo que era una ofrenda. Lo otro era el holocausto o el sacrificio por el pecado, y era un animal vivo que se degollaba delante de Dios. Pero estas ofrendas no eran ofrendas de animales, eran inclusive ofrendas voluntarias. No todo judío estaba obligado a traerla, pero si tú eras una persona que había
recibido de Dios una gran cosecha de trigo, de cebada, de maíz, de centeno. O sea, si tú habías sido bendecido por Dios y tenías un corazón de gratitud y querías consagrar todas esas bendiciones a Dios, tú traías, no era obligación, lo traías voluntariamente. Estas ofrendas tenían un carácter voluntario y eran siempre ofrendas de grano, ofrendas de cereales. O sea, la palabra ofrenda, yo aquí estoy haciendo una redundancia porque estoy diciendo ofrendas de grano. Y es que para el judío toda ofrenda era de grano, o sea, toda ofrenda era de comestible. Eso eran la ofrenda. Pero ¿qué pasó? Que la plaga de langostas destruyó todas las cosechas. Y como el resultado final, además del hambre, además de la necesidad, además del dolor, además del ganado muriéndose porque no tenía que pastar, además de eso, en el altar de Dios no había una adoración completa. No se estaban dando las ofrendas voluntarias, aquellas ofrendas a las que yo no estoy obligada a dar, sino que son mi expresión de gratitud, que son las ofrendas que Dios recibe como olor grato, porque nadie me está obligando, nadie me está presionando, yo las estoy dando de corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, o sea, el que da con alegría, el que da con gratitud. Eso es una ofrenda. Siempre era una gavilla del grano de la cosecha que yo había recibido y yo la traía delante de Dios de manera libre, de manera voluntaria. Si no me daba la gana, no la traía. Pero a todo judío que Dios prosperaba en sus cosechas, le daban ganas, y sentía gratitud. Y esto es un asunto que tiene que ver con la adoración. Y la otra cosa que desaparece del altar es la libación, la libación. La primera es la ofrenda, que tiene que ver con los granos, con los cereales, con las cosechas, con una gavilla de las cosechas. Y la otra, que se llama libación, tenía que ver con líquidos, líquidos preciosos que el judío que iba a adorar derramaba ante el altar. Estos líquidos preciosos, por lo general, eran vino y aceite. Vino y aceite. El vino era algo que representaba la alegría, algo que representaba el gozo, algo que representaba la felicidad. Y el aceite representaba la unción, representaba la consagración, la santidad, la devoción. Y ellos derramaban ese aceite y derramaban ese vino siempre que querían, libre y voluntariamente. Y eso se llamaba libación, se llama, perdón, libación. Las ofrendas donde se derramaba un líquido. Repito, ya sea vino o sea aceite. Nosotros podemos encontrar ejemplos de esta libación y quiero que la busquemos para que nos quede un poquito más claro. En Génesis 35, el versículo 14, tenemos un ejemplo de libación hecho por Jacob. En un lugar donde Dios se le manifestó a Jacob, miren lo que hizo Jacob. Génesis 35, 14 dice, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. O sea, Dios habló con Jacob. Una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. O sea, esa era una forma de adorar. Derramaban ese aceite allí en una piedra y estaban adorando a Dios de esa manera. Tenemos otro texto donde hay una libación y ese texto es bien bonito, es muy poco conocido, eso está en segundo libro de Samuel y este fue el rey David. Segundo libro de Samuel, el capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Miren, sucedió que, bueno, David
estaba con sus ejércitos, estaba en tiempos de guerra, David con sus ejércitos, y estaba lejos de su nación, o sea, estaba lejos, perdón, estaba lejos de Jerusalén, David. Y él estaba con sus hombres de guerra allí en un lugar, y él dijo de pronto, eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, dijo de pronto el rey David lo siguiente, dice el versículo 15, segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 15, dice, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y él estaba lejos de allí. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron eso. Bueno, ¿qué es lo que cuenta la historia? Por si no la comprendimos. La historia cuenta que hubo un momento en que David estaba en guerra con los filisteos, estaba rodeado de sus hombres valientes, pero ellos estaban en pie de guerra, y él, por decir algo, ay, si yo pudiera tomar agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Él lo dijo por decir, como un anhelo, como un deseo que expresó su corazón. Pero era tanta la devoción que sentían los hombres de guerra por el rey David, que tres valientes salieron y arriesgaron su vida atravesando el campamento de los filisteos y tomaron agua de allí, de donde David dijo que quería, del pozo de Belén, y se la trajeron. Y cuando David vio esa agua, vio el precio del agua, o sea, no vio un agua solamente, sino que vio el precio del agua, que tres varones de los más importantes de su ejército habían expuesto su vida a la muerte solamente por traerle un poco de agua para que él bebiera. Y a él le pareció que esa agua era demasiado costosa, porque era el costo de la vida de esos tres varones, y prefirió ofrendarle esa agua a Dios. La derramó delante de la presencia de Dios como un acto de adoración. Esos son unos pequeños cuadros que nos muestran el corazón de un adorador, como lo fue el rey David. Pero tenemos también en el Nuevo Testamento la misma palabra libación, y esta vez la utiliza el apóstol Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 17. Filipenses 2, el versículo 17. El apóstol Pablo está preso, y parece que están definiendo si lo condenan a muerte o si lo dejan vivir. Y él dice en esta carta, pues, que él no sabe qué va a resultar, pero que ambas cosas le llaman la atención, porque morir es estar con el Señor y vivir es servir al pueblo de Dios. Dice Filipenses 2, versículo 17, dice Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Lo que él quiere decir es que si él se llegase a morir, su muerte sería como derramar libación, su vida sería derramada como una libación, como una ofrenda para Dios sobre el servicio de él como apóstol de los filipenses. Pero realmente esa forma de hablar, de que mi vida sea derramada como libación, la obtiene precisamente de la persona del Señor Jesucristo, quien también derramó su vida en libación por todos nosotros. Y eso, ese lenguaje lo utiliza también el profeta Isaías en el capítulo 53. Vamos un momentico al profeta Isaías en el capítulo 53 y buscamos el versículo 12. Mire, dice, por tanto, 53:12, Isaías, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Derramó su vida hasta la muerte, y la palabra que utilizan ahí es la forma de un sacrificio, de una ofrenda.
derramó su vida en libación. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiésemos adorar a Dios, pudiésemos tener acceso al trono de su gracia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Para resumir, estamos viendo que hay una calamidad grande que tiene que ver con una plaga de langostas que Dios ha permitido sobre el pueblo de Israel y que ha afectado los campos, que ha afectado a los campesinos, que ha afectado a los labradores, que ha afectado el ganado, que se ha llevado el gozo del corazón de las personas y que ha afectado la adoración y que ha hecho que las personas no adoren a Dios. Y eso ha traído dolor sobre los sacerdotes, porque de hecho los sacerdotes también eran sustentados con las ofrendas que se hacían. Bueno, continuemos ahora con un llamado al arrepentimiento. Vamos a mirar el llamado al arrepentimiento que está en los versículos 13 al 14. El profeta Joel hace un llamado al arrepentimiento como una solución, como la única salida a esta calamidad tan grande, a esta devastación tan grande. Entonces leamos versículos 13 y 14. Dice Joel: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová, y clamad a Jehová. Bueno, este llamado que hace aquí, de un llamado a humillarse delante de Dios, un llamado al arrepentimiento, porque es básicamente un llamado al arrepentimiento, surge una pregunta, y es que una de las diferencias que tiene el libro de Joel con los libros de los otros profetas es que en el libro de Joel no hay una denuncia específica de cada pecado, como si la hay en los otros profetas. Es decir, denuncian el robo, denuncian la avaricia, denuncian los falsos profetas, denuncian la mentira, denuncian la adulteración de la palabra, denuncian la idolatría, denuncian la promiscuidad sexual, denuncian la trampa, denuncian la violación de todos los mandamientos. Todos los profetas denuncian los pecados de Israel. Aquí no hay ninguna denuncia a ningún pecado específico. El único pecado del que hace alusión el libro de Joel está en el versículo número 5. Vamos a retroceder al versículo número 5. Es el único pecado al que se hace alusión. Y dice Joel 1:5, despertad borrachos y llorad. Mire cómo dice, despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Qué interesante, y por eso les decía que me parecía que este era un profeta muy apropiado para nuestro tiempo. Porque si nosotros comenzamos a hacer una lista de los pecados que están denunciando los otros profetas, podríamos llegar a la conclusión de que no todos esos pecados están siendo practicados en su totalidad por la iglesia. Pues nosotros tenemos una iglesia apóstata, existe una iglesia apóstata, pero personalmente yo no la considero iglesia. Una iglesia apóstata donde el centro de la predicación es el dinero, la avaricia, donde al interior del altar los que ministran practican la fornicación, practican el homosexualismo, practican el engaño, practican la mentira, la trampa, hay robo, hay adulteración de la palabra. Bueno, esa es la iglesia apóstata. Yo no estoy hablando de esa iglesia. Estamos hablando de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo no es una iglesia sexualmente promiscua, no es una iglesia que practica
practique el homosexualismo, no es una iglesia que practique el robar, no es una iglesia que practique el engaño, que practique la mentira. Yo no creo, yo no creo. La iglesia del Señor Jesucristo se ha apartado de la fornicación, se ha apartado de la inmundicia, ha sido libertada del pecado, no practica el pecado. Probablemente se resbala, probablemente tiene momentos de debilidad, probablemente lucha con áreas difíciles de su carácter y de su vida, pero la iglesia verdadera del Señor Jesucristo no practica el pecado, no practica la idolatría. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo ama la palabra, ama la verdad. Entonces, ¿qué pecado se podría denunciar al interior de la iglesia? ¿Qué pecado podía estar estorbando la vida espiritual de la iglesia hoy? ¿Cuál sería el pecado que se pudiese estar cometiendo y que es el único pecado al cual hace alusión el profeta Joel? Y la primera palabra que encontramos aquí es despertar. El pecado de estar dormidos. El pecado del adormecimiento espiritual. Escuche bien, adormecimiento espiritual. Usted recuerda la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, pero que cuando llegó la medianoche se durmieron todas, las prudentes y las insensatas. La diferencia era que unas tenían aceite en sus lámparas y otras no. Pero el sueño fue común, escuche bien, el sueño fue común a las 10 vírgenes. Así como el libro del profeta Joel hace una denuncia, hace una advertencia, hace un llamado y dice, despierten, despierten. Yo creo, por lo que veo, por los testimonios y por mi propia experiencia, que nuestro pecado como iglesia, y estoy hablando de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, de la iglesia que cree en la palabra de Dios, de la iglesia que se ha apartado del pecado. Yo pienso que nuestro pecado es un pecado de adormecimiento espiritual. Ahora dice, borrachos, despertad, borrachos. No es posible que un borracho esté tomando y esté despierto. Aquí están hablando de un borracho que se quedó dormido. O sea, están hablando de una persona que tomó, se embriagó y se quedó dormido. Recordemos, por ejemplo, a Noé, que plantó una viña, se emborrachó y se quedó dormido en su tienda. Aquí se refiere a un estado de adormecimiento espiritual producido por la embriaguez, pero no está hablando en sí de una bebida alcohólica. Escuche bien, no está hablando en sí de una bebida alcohólica. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos como creyentes, que situamos siempre el pecado en algo que se toma o en algo que se agarra o en algo que se ingiere o en algo que se coloca encima o en algo que se unta o en algo que se entrega. Y Jesús nunca vio el pecado, ni en lo que se toma, ni en lo que se unta, ni en lo que se echa. Ni Jesucristo ni el apóstol Pablo vieron el pecado en cosas externas, sino en cosas internas. Aquí no está hablando de los que están bebiendo vino o de los que están consumiendo alcohol. Aquí está hablando específicamente de personas que están en un estado que se traduce como estado de embriaguez. Es decir, que algo los ha adormecido, algo ha entenebrecido sus sentidos, algo ha adormecido su entendimiento de tal manera que no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Ese es el pecado de la iglesia actual. Ese es el pecado al que apunta Joel. Por eso es que a mí me parece que es un profeta supremamente propicio para nuestro tiempo, supremamente necesario para que nos sentemos, para que analicemos, para que examinemos nuestra vida,
sobre todo nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, y nos digamos, ¿qué está pasando? Yo he examinado mi vida muchas veces y he sentido como ese poder adormecedor, ese estado de embriaguez que no es producto del alcohol, que no es producto de una bebida, que es producto de algo interno en el corazón, producto de un enfriamiento. Recuerden a la iglesia de la Odisea, que el Señor le dice, por cuanto no es ni fría ni caliente, sino tibia, te vomito de mi boca. O lo que le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una iglesia que se adormece, que se endurece, que se vuelve insensible, que se vuelve apática, que se vuelve indolente, que no tiene pasión, que no tiene fervor, que actúa mecánicamente, fríamente. Entonces está adormecida, dice, despertar borrachos y llorar, gemir. O sea, ustedes que tienen a su alrededor un desierto, una calamidad, que lo han perdido todo, están durmiendo y están borrachos. No se están dando cuenta de lo que está pasando. No les duele que se haya perdido el viñedo, no les duele que no haya ofrendas en el altar, no les duele que la adoración, la gratitud, el gozo de alabar a Dios se haya perdido, no les duele nada, están ahí adormecidos, indiferentes. Y este será el gran pecado con el que tendrá que luchar la iglesia en los últimos tiempos, y será una lucha previa a que podamos alcanzar ese avivamiento espiritual, ese despertar espiritual que tanto anhelamos y necesitamos para vivir en esta época tan oscura y tenebrosa como la que nos ha tocado vivir. ¿Para vivir qué? Para vivir en victoria. O sea, cuando hablo para vivir no es para sobrevivir, sino para vivir como iglesia, para andar en la dimensión de la iglesia, o sea, andar como es digno del llamado que Cristo nos ha hecho. Necesitamos despertar, necesitamos despertar. Miren, Lucas 21 habla también del día del Señor, y es notorio que el Señor Jesucristo se dirige a la iglesia, se dirige a sus discípulos, llamémoslo así más bien, se dirige a sus discípulos advirtiéndoles acerca de cuáles son los peligros que va a enfrentar los discípulos de Cristo el día del Señor, o los momentos previos al día del Señor. Vamos a Lucas 21, versículo 34. Mire lo que dice, lo que advirtió el Señor Jesucristo. Lucas 21, 34, acerca del día del Señor. Cuando el día del Señor se acerque, dice el Señor, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, nuevamente Jesús, previo al día del Señor, está diciendo que hay tres cosas que nos pueden hacer adormecer y que no nos demos cuenta de cuando el día venga, y que el día del Señor venga sobre nosotros como un lazo. O sea, como un lazo es como que nos ahorque, como que nos acabe, no que venga como una bendición, sino que venga para nuestro mal. ¿Y cuáles son esas cosas? No dice que es el pecado del robo, no dice que es el pecado de la lujuria, no dice que es el pecado de la avaricia. Mire lo que dice. Dice que nuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Qué es lo que nos puede hacer peligrar en estos últimos tiempos nuestra vida espiritual? ¿Cuál es el peligro? Es el peligro de tener un corazón cargado. Dice, de glotonería y embriaguez. Mire que no está hablando de lo que como ni de lo que bebo, sino de algo que tengo en mi corazón. ¿Qué es glotonería? Glotonería es
la inclinación a comer de más, a comer exageradamente, a estar siempre comiendo, a andar de banquete en banquete. Está diciendo, hombre, estar comiendo a cada rato, estar comiendo siempre, llenando el estómago, es alimentar la carne y eso debilita el espíritu, debilita el espíritu. Los cristianos de la iglesia primitiva eran cristianos entrenados en el ayuno, entrenados en el ayuno, que el ayuno aclara los sentidos, pero estar comiendo tanto embota los sentidos. ¿Y la comida es pecado? No, no es pecado, pero la glotonería sí es pecado. Glotonería es pecado. Glotonería es pecado. Dice glotonería y embriaguez. ¿Y cómo se consigue la embriaguez? La embriaguez se consigue cuando tomo demasiado licor, no cuando me tomo algo que tenga licor. Es pecado tomar algo que tenga licor. Hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es pecado embriagarse. Es decir, que todos los excesos de mi carne embotan mi espíritu. Y hay un tercer exceso. Dice, y los afanes de este siglo, los afanes de este siglo, o sea, la multitud de las contrataciones, o sea, la multitud de las actividades que tengo que hacer, la multitud de las responsabilidades que adquiero. Empiezo a adquirir responsabilidades y me debilito por completo y no puedo cumplir con la responsabilidad más importante, que es buscar a Dios y cuidar mi alma, porque Cristo pagó con su sangre por mi alma. Luego yo tengo que cuidar mi alma. Entonces, el llamado que hace al arrepentimiento el profeta Joel, ese llamado que él hace es un llamado a despertar, a despertar. Puede que cada uno de nosotros tenga un pecado diferente en su carne, pero el gran pecado de la iglesia actual es que la iglesia actual está dormida y está cargada de actividades, está cansada, está agotada, porque vivimos en una sociedad de consumo donde ningún sueldo alcanza y estamos trabajando horas extras. Vivimos para trabajar, vivimos para comprar, vivimos para la sociedad de consumo, vivimos para consumir cosas, pero nuestro espíritu se ha debilitado. No tenemos fuerzas para buscar el rostro de Dios. No tenemos fuerza para doblar nuestras rodillas delante de Él. No tenemos fuerza de voluntad para privarnos de comida y ayunar, para ser llenos del Espíritu Santo. No tenemos esa pasión. No tenemos ese gozo, no tenemos esa alegría. Y hay algo bien importante y es que esto tiene una conexión con la prosperidad, esto tiene una conexión con la abundancia, esto tiene una conexión con la bendición. Todo comienza por la parte espiritual. Yo tengo que despertar. La clave del primer llamado que nos hace Joel y el llamado que está haciendo Dios al pueblo al mandar, al permitir estas plagas, es un llamado a despertar, despertar, despertar. Iglesia, tienes que despertar, tienes que buscar el rostro de Dios, tienes que ser sobria en tu alimentación, tienes que ser sobria en tu bebida y tienes que rechazar el tener esa cantidad de actividades con las cuales no puedes cumplir. Hay una principal actividad con la cual tienes que responder y tienes una cita en el altar, porque tú fuiste redimido, porque tú fuiste comprado con precio, porque tú eres real sacerdocio, nación santa, y los sacerdotes que hacen, ministran en el altar de Dios. Luego ministrar a Dios cada mañana, cada día, ministrar su presencia, alimentarme de su palabra, ofrecerle mi vida cada día a Él es parte de la principal vocación y el más importante de mi llamado. El ministro del altar tiene que responder por el altar. ¿Y qué hay en el altar? El altar es mi corazón. Nosotros somos templo del Dios viviente. ¿Y qué hay allí? ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué encuentra Dios en ese altar? ¿Encuentra los afanes, el adormecimiento, la glotonería, la embriaguez, el amor por las cosas del mundo, el amor por las cosas que satisfacen la carne? ¿O hay un espacio para la adoración genuina,
y verdadera. Dios nos llama a despertar. Los ministros del altar somos nosotros. El sacerdocio levítico se acabó. Estos sacerdotes lloran en el altar y dice, cíñanse y lamenten, sacerdotes, giman. ¿Qué quiere decir? Que debemos mostrarle a Dios, delante de la presencia de Dios, debemos mostrarle a Dios dolor por la situación en la que estamos. Primero a nivel personal y segundo a nivel general como iglesia. Nos debe doler el adormecimiento espiritual, nos debe doler nuestra indiferencia, nos debe doler el no poder ofrecerle a Dios una vida de mayor unción o de mayor poder. Nos debe doler esta sequía espiritual por la que estamos atravesando, tanto nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo. Y debemos correr al altar de Dios con un corazón sincero, arrepintiéndonos de nuestros pecados, llorando delante de Dios, clamándole y suplicándole que venga y nos bendiga. Vamos el llamado al arrepentimiento, dice proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. Y finalmente hay un anuncio del día del Señor. Vamos a leer ahora del 15 al 20. Dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Este es un cuadro triste cuando el pueblo abandona a Dios. Y no es que se vaya a pecar, sino que se enfría su corazón. Es precisamente por las mismas bendiciones que Dios da, por las mismas bendiciones que Dios regala, por las mismas bendiciones que Dios nos da, que nuestro corazón se empieza a cargar de comodidad, de glotonería, de embriaguez y de estar todo el tiempo afanado. Es tiempo de cortar con compromiso y de cortar con actividades y de decidir que primero es Dios por encima de todas las cosas. De restaurar nuestro altar de adoración y darle a Dios la preeminencia en nuestra vida. Es tiempo de llorar. Si tú estás viviendo una crisis espiritual, un desierto espiritual, una sequía en tu alma, si tú estás viviendo eso, no te quedes con esa dureza de corazón. Clámale al Señor y dile, Señor, dame un corazón contrito y humillado. Dame arrepentimiento genuino. Búscalo en ayuno. Prívate de la comida. Prívate de las redes sociales. Prívate de las cosas que deleitan tu carne y tu alma. Prívate de esas cosas y busca al Señor con todas las fuerzas de tu corazón. Y cuando hagamos esto con sinceridad, un despertar espiritual vendrá a nuestras vidas. Este es en esencia el mensaje de Joel y pues la idea es que nosotros tomemos decisiones drásticas con nuestra vida espiritual, tomemos decisiones para buscar su rostro, llamemos, convoquemos, no lo hagamos solos. Solos es más difícil, solos es más difícil. Yo, aquí en mi casa, yo tengo un pequeño ayuno los viernes y yo anhelo cuando ese día llega, los viernes. Y de hecho, algunas de las hermanas, somos muy poquitas, las hermanas que vienen aquí, venimos a mi casa a hacer ese ayuno y sentimos
cómo fluye la oración, mucho más que cuando nos levantamos en la mañana a buscar su rostro. A veces no fluye, a veces tenemos sueño, a veces estamos cansados, a veces nos dormimos en la mitad de la oración, a veces es una lucha. Pero hermano, cuando nos reunimos en ayuno, aquí, mis 4 hermanas que nos reunimos aquí, hermano, es un deleite, de verdad que es un deleite, porque la oración fluye, porque la presencia de Dios se siente, porque es como un refrigerio para nuestras almas. Pero necesitamos hacerlo con más frecuencia. Necesitamos convocar al ayuno. Necesitamos que los planes sean, vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios. Quizás no puedas convencer a toda la iglesia que lo hace, pero siempre habrá un grupo pequeño, habrá un remanente que al igual que tú y al igual que yo, tienen hambre y tienen sed de Dios.